Abrir en sus Biblias eh, la primera carta, primera epístola de Pedro. Estamos recorriendo hace ya unas semanas y ya estamos por un poco menos de la mitad del capítulo 2. Hoy vamos a leer solamente 2 versículos que cierran la estructura que va desde el capítulo 1, versículo 22, y llega hasta este versículo 10 del capítulo 2. Leemos y luego oramos de nuevo, pidiéndole al Señor que nos guíe. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuestro Dios, gracias de nuevo por esta mañana, poder venir con tu iglesia y poder abrir tu palabra y ponernos bajo la autoridad de tu palabra para que por medio de ella, Padre, tú santifiques a tus hijos y salves a aquellos que no creen, Señor. Es el deseo de cada domingo, es el deseo de la semana, que por causa del Evangelio y por causa de la identidad que tenemos en el Evangelio, Padre, tú nos estés moldeando a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él venimos a adorar, a Él venimos a exaltar, porque Él merece ser exaltado en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que creo que nos pasa a todos, algunos de forma consciente, otros de forma inconsciente, pero nos pasa a todos, es el hecho de etiquetar a las personas. Lo hacemos. Le ponemos algún rótulo. Etiquetamos por su profesión, los etiquetamos por sus gustos, los etiquetamos por sus creencias, por su forma de ser, y ahí usted puede imaginar las etiquetas que ponemos. Por lo general son etiquetas negativas, por lo general. Es muy raro levantar el ánimo de alguien y decirle, vos sos, y ponerle una etiqueta positiva. Al contrario, por lo general surge en nuestros corazones la envidia, el orgullo, la malicia esta que desde el Edén arrastramos. Y nos surge, está ahí, echa raíces en nuestro corazón y vemos así a los demás, los vemos de forma distorsionada. Vemos a las personas de manera distorsionada, pero peor aún es el hecho de que desde el Edén vemos y pensamos en Dios de manera distorsionada. Es así. Para ser más precisos, en realidad no vemos. Es eso como nos define la Biblia. Somos ciegos a las cosas espirituales, hay una insensibilidad, hay una incapacidad natural a la revelación general de Dios, ¿no? Vemos la creación, vemos la naturaleza y no consideramos a Dios. Hay una insensibilidad, hay una incapacidad para ver a Dios en todas las cosas. Es lo que Pablo dice, ¿no? Vemos la creación y Pablo dice que es evidente a nuestros ojos en Romanos 1, donde se revela el poder y la deidad de Dios en la creación, y aún así lo negamos, reemplazamos esa gloria, pero no nos deja sin excusa. Pero más aún somos incapaces de acercarnos a Dios porque naturalmente estamos, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1, y rechazamos entonces de plano, rechazamos, como dice Primera de Pedro,
a esta piedra viva, la piedra que los edificadores desecharon, y sin embargo ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, en esta línea de pensamiento que viene trayendo desde el capítulo 1 y siempre todos los domingos de la serie de Pedro decimos lo mismo: lea toda la carta en su casa, haga ese ejercicio de leer toda la carta y darse cuenta de cómo Pedro está teniendo una línea de pensamiento en donde nos está llevando, inspirado por el Espíritu Santo, a escribirle a estos hermanos expatriados de la dispersión, perseguidos por ser cristianos, no perseguidos por entremeterse en lo ajeno o perseguidos por cualquier otra cosa, sino por el hecho de que ahora tienen una identidad nueva que los pone en conflicto con el mundo en el que viven, con los valores del mundo, aislados del mundo, excluidos de diferentes maneras. Y Pedro les recuerda su identidad y en función de ella, obviamente una identidad fundamentada en el carácter de Dios, en la misericordia de Dios, en este renacer en Cristo. Eso es lo que ha dicho Pedro ya en su carta, por medio de la resurrección de Cristo, y ese es el precioso mensaje del Evangelio. Entonces, en función de eso, en función de esa identidad, Pedro a partir de ahora les exhorta a vivir en esta gracia en forma coherente con esta identidad. Debido a la nueva vida y a esta condición que tenemos en Dios, ahora en su misericordia nos ha concedido esta gracia y ahora debemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso Pedro va a decir en capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean firmes en lo que piensan, en lo que creen, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, y etcétera, como hijos obedientes, etcétera, sed santos, eso es lo que está. En consecuencia, no tomen la forma, no vivan según el patrón de vida que proponen los demás, porque el mundo te propone patrones de vida, filosofías, formas de pensar, y se instalan algunas formas de manera consciente, pero otras formas de manera inconsciente, y corremos por esta vida tomando la forma. Por tanto, no os conforméis. Les va a decir, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ustedes han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Versículo 1 de capítulo 2, desechando pues toda malicia, desechen esas cosas, deseen. Incluso, fíjense, versículo 8, al final del versículo 8 del capítulo 2, habla del que persiste, ¿no?, en este camino y termina de una manera desastrosa, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hay gente que persiste en esto, pero a estos hermanos, aunque están dispersos, aunque están sufriendo por causa de Cristo, en realidad están siendo edificados. Pedro les dice, están siendo edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. Dios está haciendo eso, Dios los está edificando, Dios los ha hecho piedras vivas por causa de la piedra viva y están siendo guardados por el poder de Dios, capítulo 1, versículo 5. Independientemente de cómo sean etiquetados estos hermanos en Asia Menor, por la sociedad, por los incrédulos, estos hermanos y nosotros por extensión, tenemos esta identidad de pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y bajo esa identidad podemos comprender el fin por el cual hemos sido llamados. Por causa de la identidad, puedo saber el fin por el cual he sido llamado. El para qué. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me salvó? Bueno, acá lo dice claramente, para algo en particular. Y ver nuevamente el privilegio espiritual que tenemos, del que somos parte, los que creen. El punto del pasaje, el punto principal, entonces, es esta aplicación. Pedro acá aplica términos que solo eran de Israel, solo le pertenecían a Israel. Ese es el punto del pasaje, lo cual hacen a nuestra identidad.
términos que hacen a nuestra identidad, pero que definen también el para qué fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Y recordar cómo fuimos llamados. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Para qué? A fin de no solo participar de este honor, sino también vivir acorde a este honor en Cristo. El cristiano ha sido llamado y se le ha aplicado estos términos que solo le correspondían a Israel, y eso transforma la identidad, eso nos da una nueva identidad, y eso define para qué fuimos llamados. Y a su vez, recordar cómo fuimos llamados, y a su vez, participar no solamente del honor, sino de vivir acorde a este honor que en Cristo tenemos. Ese es el punto, el pasaje, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que anuncia a Dios, un pueblo receptor de la misericordia de Dios. Esos son nuestros tres encabezados de hoy. Lo vamos a ver brevemente. Encabezados que definen de manera profunda la identidad de la iglesia, de los cristianos. Un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que anuncia a Dios y un pueblo receptor de la misericordia de Dios. Lo que va a ser de base para las exhortaciones prácticas que Pedro le va a dar a estos hermanos. Porque a partir del versículo 11 en adelante vamos a ver cuestiones muy prácticas. Pero sin una buena base acerca de la identidad de este pueblo de Dios, a veces se confunde o se queda todo en el aire. Un pueblo adquirido por Dios, Pedro hizo como una pausa. Fíjense, versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Cristo es precioso, es lo más valioso para el cristiano. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y ahí hace una pausa en ese vosotros y empieza a hablar de los que no creen. Y ahora versículo 9 retoma ese pronombre, dice más vosotros, de nuevo, les está hablando a los que creen. Primero describe el peligro y la condición de quienes desechan a Jesucristo, y entonces vuelve a retomar, a manera de contraste, ¿no? Vuelve a retomar la identidad de los que creen, más vosotros. Entonces define a los cristianos bajo conceptos que eran aplicados directamente a Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, Pedro se hace eco de diferentes pasajes, que no los vamos a buscar, pero los que están anotando, anótenlos. Éxodo 19, 5 y 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio 4:20 escribe Moisés a Israel de nuevo, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Deuteronomio 7:6, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2, para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. 26:18, tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Tremendo, esto estaba aplicado a Israel. Israel tenía ese gran privilegio, tremendo, el pueblo de su heredad, el pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo suyo de su exclusiva posesión. Y si hay una doctrina que derriba el orgullo de nuestro corazón y las intenciones de justificarnos delante de Dios con nuestras buenas obras, con nuestras buenas intenciones y pretender que con una alta moral merezco la gracia de Dios, es justamente la doctrina de la elección soberana de Dios. Dios está eligiendo soberanamente a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Y con eso no tenemos problema, que elija a Israel. Tenemos problemas con que elija a los cristianos. Un pastor lo ha dicho así. No tenemos problemas con que haya elegido este pueblo santo, pueblo especial, pueblo único, pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Pero entonces acá, así como Israel había sido escogido por Dios, Pedro aplica estos términos a los cristianos que estaban siendo
edificados como casa espiritual por Dios sobre una piedra fundamental, el Mesías, la piedra viva, Jesucristo. Incluso Pedro ya lo ha mencionado, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así los ha saludado, elegidos, apartados por la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida, dice el Evangelio de Juan, renacidos, versículo 3, versículo 23 también, llamados por Dios, versículo 15, rescatados por Él, versículo 18, piedras vivas que creen en Jesucristo y lo consideran precioso, versículo 7. Entonces, este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa, si bien todos estos términos son adjetivos, pero en realidad hablan del fin por el cual hemos sido rescatados por Dios. Y anteriormente se lo ha dicho, que son una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Dichos sacrificios, y esto es importante aclararlo, a diferencia de los sacrificios del antiguo templo, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Leímos hoy Levítico, y usted puede recorrer Levítico y se va a encontrar con mucha sangre. Levítico es así porque habla de los sacrificios de animales y de diferentes cosas materiales, pero acá Pedro está diciendo que estos son espirituales, sacrificios espirituales, y en el contexto de Pedro habla de vidas transformadas. Si uno lee toda la carta de Pedro, uno se puede dar cuenta de que estos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo son vidas transformadas por la gracia de Dios. Es estas vidas en proceso de santificación por medio de Jesucristo, en crecimiento, versículo 2 del capítulo 2, están creciendo, están siendo edificados por Dios, versículo 5. La designación de los creyentes, entonces, como nación santa, refuerza este concepto de obediencia y santificación, lo refuerza. Y cada uno de los 4 adjetivos que están acá, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de alguna manera interpretan mutuamente a los demás, porque es toda la identidad. Y no vamos a entrar profundamente en cada designación, pero les está aplicando esta identidad que antes tenía Israel, se la está aplicando a la iglesia. Por lo tanto, la elección de Dios y esta identificación por medio de estos adjetivos describen colectivamente la naturaleza de la relación del creyente con Dios el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Está tomando de nuevo esa idea. Este Dios y el Padre los ha escogido, los ha puesto como real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Hay otras traducciones que dicen pueblo adquirido para posesión de Dios. Esa es la idea. Y entonces, ahí está la relación de los creyentes con Dios el Padre, pero también habla de las funciones espirituales que el pueblo de Dios tiene que cumplir. Funciones espirituales que el pueblo de Dios tiene que cumplir. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Porque fíjense, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el para qué. Y nuestro segundo encabezado, un pueblo que anuncia a Dios. Un pueblo que anuncia a Dios, algo que llama al pecador al arrepentimiento y a la fe, los llama para ser santos en cada aspecto de sus vidas. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Versículo 15 de capítulo 1. Sino como aquel que os llamó, ahí está el llamado de Dios, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No está hablando solamente del contexto de una reunión de iglesia, es ser santo en toda tu manera de vivir, pero también anunciar las virtudes del que nos llama, las virtudes del que nos llama. Y como dijimos, Pedro lo hace en lo personal, pero también colectivamente, un pueblo adquirido por Dios.
nos llama colectivamente en Isaías, capítulo 43, no lo busquen, pero anótelo y después búsquenlo en casa, se afirma el propósito de este linaje escogido, para que proclamen las alabanzas de Dios. Para eso Dios eligió a Israel. Dios eligió a Israel para que anunciara, para que publicara, para que la palabra que sería hoy es publicitar ampliamente quién es nuestro Dios, proclamar las alabanzas de Dios. Y Pedro aplica directamente el mismo mandato a estos hermanos, a estos cristianos del siglo I, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso tienen que hacer. Como va a enseñar Pedro más adelante, si leen toda la carta, esta declaración de alabanza no es simplemente verbal, no es simplemente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. No es solamente verbal, está hablando principalmente de una vida vivida en rectitud, a la luz del Evangelio, a la luz de esta identidad. Entonces, es una vida vivida en rectitud delante de Dios, y así como Aarón y sus hijos ejercían el sacerdocio y mediaban entre Israel y Dios, y toda la nación de Israel también mediaba entre Dios y las naciones, porque así proclamaban las maravillas de Dios. Ahora la iglesia, como este linaje, este sacerdocio, esta nación santa, hacen lo mismo, naturalmente. Pedro entonces lo que está haciendo es, centrado en esta obediencia y en esta santidad del pueblo, cae en esta conclusión lógica de la que fue llamada Israel. Israel fue llamado para proclamar las alabanzas de Dios. Bueno, la iglesia también. La iglesia ha sido renacida, ha sido purificada, ha sido rescatada, ha sido elegida, ha sido escogida. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de Dios, anunciar sus virtudes, anunciar su honor, anunciar su excelencia, anunciar sus hechos poderosos. Hoy leíamos el Salmo, no me lo anoté qué salmo era, pero anunciaba los hechos poderosos de nuestro Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la honra y el honor, porque todas las cosas son tuyas, obviamente, claro, esas son las virtudes, pero como cristianos, mi hermano, tenemos el privilegio tremendo de decirle al mundo que Cristo tiene el poder para llevar a cabo la obra más extraordinaria de la cual la Biblia habla, y es la obra de redención. Toda la Biblia apunta al plan de redención de Dios, y ese es el privilegio que como cristianos tenemos. Esto supera todo pensamiento. Ver cómo Dios elige pecadores indignos para que sean representantes de Dios en el mundo. ¿Se da cuenta? Dios elige pecadores indignos, miserables. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes, no sus virtudes, las virtudes de aquel que llamó, no sus virtudes, no mis méritos, no mis títulos, no, las virtudes de aquel que nos llamó. Que aquel que nos llamó por medio de Cristo en su misericordia. Y entonces a eso estamos llamados. Esto supera, sin duda. Y encima de eso, piénselo por un momento, pecadores indignos, miserables, anunciadores de las virtudes de Dios, y a la vez llevando un mensaje para atraer a otros pecadores. ¿Se da cuenta? Es una obra que supera nuestro pensamiento, atraerlos hacia la cruz. Eso imposible. Este sin duda es el hecho poderoso por excelencia que tiene la Biblia, y este es el acto por medio del cual Dios mismo traslada a un pecador de las tinieblas a su luz admirable. Él lo hace. A aquellos que en arrepentimiento y confianza en la obra de la cruz confían solamente en la justicia de Cristo, no en su justicia, no en sus méritos, no en sus virtudes, no en sus obras que son pecaminosas, sino que corren a la piedra viva, Y entonces
un pueblo de Dios que anuncia a Dios. Eso hacemos. Anunciamos a Dios, anunciamos su evangelio. Y aquí una importante aclaración. Uno tiene que considerar bien sus palabras antes de pronunciarlas. Las palabras tienen poder y tenga cuidado. Pregúntese y no deje de profundizar en esta obra maravillosa del Evangelio. Como dice un autor, este mar insondable. No deje de profundizar. Dedique tiempo en su día. Dedíquele tiempo a leer la palabra, a recorrer el hilo de la historia que tiene su punto más alto en la cruz. No deje de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, tiene que conocer las virtudes de aquel que nos llamó. No puede ir por el mundo proclamando Dios te ama, o Dios es bueno, o esas frases armadas. No, tiene que conocer en profundidad las virtudes. ¿Para qué? ¿Para llenarme la cabeza? No, para llenarme el corazón. Porque sin duda, si su corazón no está encendido por el Evangelio, no va a poder anunciarlo. No lo va a poder hacer. O lo va a hacer de una manera fallida, mediocre, y va a confundir a la gente. Mi hermano, si usted ha conocido el Evangelio, si Dios en su misericordia lo ha llamado a salvación, a arrepentimiento y a fe genuina, entonces profundice, no se quede con lo básico. No, yo ya conozco esto y con esto estoy bien. No, a mí la teología y las cosas profundas mucho no. No, porque las corrientes de este mundo, los falsos maestros, las falsas enseñanzas están por doquier. Entonces profundice para estar firmes, porque eso es lo que dice Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso está diciendo: sean firmes en lo que piensan, en lo que creen, no sean ilusos, no ignoren de que hay realmente, al final de la carta de Pedro, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, entonces afírmense en esto, en el Evangelio, porque esto es, como dijo versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, si Cristo es precioso para su vida, dedíquele tiempo a Cristo. Dedíquele tiempo. ¿Para qué? Para anunciarlo también. Anunciarlo correctamente. Un buen anunciador conoce las virtudes de Dios. En la medida que un hijo de Dios lee la palabra, medita en ella y lo hace intencional y sistemáticamente, va a ir adquiriendo no solamente conocimiento intelectual, sino que va a ir entendiendo el consejo de Dios y los planes de Dios en función del carácter de Dios y de la persona de Jesucristo, para así anunciar correctamente las virtudes. Y Pedro, entonces, tomando en referencia varias escrituras del Antiguo Testamento, como hemos leído, les muestra a estos hermanos y por extensión a nosotros, a este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le muestra la tremenda obra del Evangelio, obra de misericordia, por amor a la Iglesia, pueblo de Dios, pueblo santo, adquirido, elegido especialmente para esto, para anunciar la gloria de Dios en Cristo. Para eso nos ha llamado, un pueblo que, como veremos en nuestro último encabezado, es un pueblo receptor de la misericordia de Dios. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el habéis alcanzado, habíais y habéis alcanzado, son verbos en pasivo. Eso es para tenerlo en cuenta, porque no es que uno alcanzó, sino que está en pasivo. Alguien nos hizo alcanzar desde afuera. Alguien nos arrastró a esa misericordia. Y uno puede imaginar quién ha sido ese alguien. Nuestro Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ya lo ha dicho: Él nos ha hecho renacer, Él nos ha purificado, Él nos ha destinado a esta gracia. Entonces, un pueblo que, como leemos, no eran pueblo, dice. De nuevo, Pedro acá toma en referencia
un pasaje que está en Oseas. Busquemos Oseas, Antiguo Testamento, profetas menores. Y no menores porque sean más chiquititos, no, menores por la extensión del libro. Pero los mensajes de los profetas menores son tremendamente importantes para la iglesia también. Recordemos que Oseas es uno de los profetas con un mensaje a un pueblo que había confiado en alianzas políticas, había dejado a Dios, había dejado su pacto y se había ido tras dioses paganos, se había ido tras Baal, y a pesar de reiteradas advertencias de parte de Dios, Israel continuó en este camino, y Dios entonces envía al profeta Oseas, y Oseas capítulo 1, versículo 6, y ahora vamos a explicar brevemente. Dice: concibió ella, la mujer de Oseas, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo varón. Y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Ese es el pasaje que Pedro está haciendo en referencia acá. El profeta recibe la orden de Dios de casarse con una mujer fornicaria, una ramera, y concibe estos hijos, 3 hijos en realidad. Versículo 4 menciona otro hijo, y Pedro usa este pasaje para tomar una analogía. En tiempos del profeta iba a venir un tiempo en donde el pueblo ya no iba a recibir misericordia, eso es lo que está diciendo, y sería dejado en manos de quienes los iban a llevar al exilio. Estos eran los asirios, puntualmente los asirios en el 700 y moneda los iban a llevar al exilio, 700 antes de Cristo. Pero también muestra, fíjense versículo 10 de Oseas 1, que hay un futuro en donde Dios iba a tener compasión de su pueblo, iba a salvar a muchos. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. En el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y al correr tras otros dioses y entregarse al paganismo, Israel había roto el pacto que había hecho Jehová con ellos. Entonces la nación había perdido esa característica de posesión especial. Si bien Dios todavía los consideraba como su posesión especial, ellos actuaban y vivían de una manera que habían abandonado su papel de real sacerdocio, de nación santa. Israel había perdido eso en forma práctica, en forma profunda. Dios todavía tenía misericordia, iba a tener misericordia de Israel, y en consecuencia Dios ya no tenía un pueblo que funcionara como una posesión especial. Como su pueblo actuaba como paganos en las naciones vecinas, ahora, Dios los iba a enviar al exilio. Ni siquiera anunciaban las virtudes de aquel que los había llamado. Y entonces los dispersa en las naciones, en Asiria. Y Pedro lo que hace acá es aplicar esto a la iglesia, a estos hermanos que, como les dice Pedro, capítulo 1, expatriados en la dispersión. Interesante, porque Pedro usa mucho lenguaje del Antiguo Testamento para describir a estos hermanos, particularmente a los miembros gentiles. Y como tales, estos miembros gentiles no conocían ninguna misericordia de Dios. Eran gentiles, no eran pueblo. Entonces, esta declaración final de Pedro sobre la identidad de estos hermanos implica que su conversión en Cristo es el cumplimiento de esta restauración prometida. Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice: pero he aquí,
que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. Eso es lo que hace Dios. Habla al corazón del pecador y transforma la vida del pecador, transforma la vida de su iglesia. Esta es la misericordia de Dios. Capítulo 2, versículo 18 de Oseas mismo, dice: en aquel tiempo, en el tiempo de la restauración, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré. La trata como una esposa. ¿Se da cuenta la imagen? ¿A quién en el Nuevo Testamento se trata como esposa? A la iglesia. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama. ¿Se acuerdan? Loruama era no compadecida. Y diré a Loami, Loami era no pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, mi Dios, Dios mío. El real sacerdocio, esta nación santa de Dios, su linaje escogido, según Pedro, ¿no? Serían aquellos que habían renacido como hijos, ahora no de Abraham, no hijos de Abraham, sino del propio Dios Padre mediante la resurrección de Jesucristo para una esperanza viva. Ahora son pueblo, antes no eran pueblo, ahora sí lo son pueblo. Han alcanzado misericordia. El punto del pasaje, entonces, como dijimos al principio, esta aplicación de los términos que correspondían a Israel y que ahora hacen a nuestra identidad, pero principalmente que definen el para qué fuimos llamados. ¿Se da cuenta? Y recordar cómo fuimos llamados. Por pura misericordia. Mi hermano, usted no ha sido llamado y usted no ha hecho una oración, usted no se ha acercado a Dios, Dios se ha acercado a usted. Esto es así. Si usted es un hijo de Dios, tiene que reconocer eso. Y de hecho, un genuino cristiano lo hace. Llega a esa conclusión, lee la palabra y llega a la conclusión, más allá de que si cree o no cree en la elección soberana de Dios, llega a esa conclusión de que ha sido la pura gracia y misericordia de Dios lo que nos ha llevado al arrepentimiento y a la fe. No puede haber otra forma. No puede haber otra forma. Pero ahí está. Por lo tanto, y a modo de cierre, la iglesia en todas partes, y en particular cada iglesia local, en cada lugar, anuncia con su existencia de la iglesia local, anunciamos con nuestra liturgia, con nuestro culto, pero principalmente anunciamos con la vida cotidiana de cada miembro de la iglesia, el hecho poderoso de la resurrección de Cristo. Eso anunciamos, para eso estamos, y eso revela el carácter de Dios. Para eso está la iglesia. Entonces, a modo de aplicación, anunciamos a Dios, anunciamos al Señor Jesucristo, anunciamos su Evangelio, lo hacemos en forma audible, sí, por medio de la palabra, sin duda, y no lo vamos a dejar de hacer. Es algo que es innegociable. Predicamos el Evangelio y predicamos con confianza las Escrituras, porque esto es el consejo de Dios y es autoridad en la iglesia. Lo hacemos audiblemente, pero también lo hacemos en forma visible, con nuestro testimonio. Es muy importante, nuestro testimonio en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, pero principalmente nuestro testimonio en casa. Nuestro testimonio en casa. Mi hermano, cada miembro de su familia está
viendo o no a Cristo en su vida. Está viendo de qué manera anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto no apunta a un moralismo legal o vacío, no, sino, como dijimos en otros estudios, es tener una obsesión por la santidad de Dios, porque aquel que me llamó es santo. Entonces yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir, imperfectamente, con mis caídas, con mis errores, pero me obsesiono y busco la santidad de Dios, porque Él es santo. Él me llamó, entonces Él es santo, y yo tengo que serlo. Por eso va a decir luego Pedro: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No son obras de salvación, son obras de santificación. ¿Por qué? Porque quiero imitar a Dios en lo más que pueda. Y busco eso, y trato, y ayudo a mi hermano. No lo miro a mi hermano como, mirá, qué pecador. No, mi hermano está con alguna crisis espiritual, está pasando por alguna prueba en donde está luchando con un pecado. Ayudo a mi hermano, porque él también ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces lo tengo que ayudar, no lo tengo que aplastar en su pecado. Le tengo que recordar la justicia de Cristo, el Evangelio, y entonces animarlo a buscar la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Tanto los hijos de Dios entonces como los incrédulos, y esto como segundo punto, estamos, como vemos acá en Pedro, estamos correctamente definidos e identificados por lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es importante, no lo que uno piensa o si uno infiere cosas. No, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de quién soy yo? La identidad de uno. Bueno, anteriormente Pedro ha dicho que quienes no creen tropiezan en la verdad de Dios, tropiezan en la piedra viva que es Jesucristo, y les resulta un tropiezo considerar su pecaminosidad y su destino. Eso es lo que hace el incrédulo, y así es definido el ser humano en su condición natural. ¿Cómo es definido? Caído, ciego, sin esperanza, muerto espiritualmente, injusto, impío, en pecado, perdido. Esos son todos los conceptos que usa la Biblia, y puede haber muchos más, acerca del hombre natural en su pecaminosidad, rechazando a Dios. Entonces es muy contrastante esto de decir, esta persona que es así, busca a Dios. Es imposible. En cambio, por causa de la misericordia de Dios, el amor hacia el miserable, encontramos una enorme diferencia de conceptos. Ahora, de entre esta gente hay muchos que forman parte de ¿qué cosa? De este linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Tremendo, pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 25 de 1 de Pedro dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eso éramos, ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto, de nuevo, un verbo en pasivo. No es que ustedes han vuelto, alguien los hizo volver. Al pastor y obispo de vuestras almas. Eso éramos. Y ahora hemos sido arrastrados por una vara, por un cayado, al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ¿cómo se define uno? Me define la cultura, me define la sociedad, me definen las modas, me define la forma en que me criaron mis padres, me define mi estatus económico, me define mis estudios, mis títulos. ¿Eso me define? No, mi hermano. Al cristiano lo define la misericordia de Dios por medio de Cristo. Eso lo define.
Esa es su identidad. Esa es su identidad. Ahora, esa identidad, ¿cómo afecta a mi vida, no? ¿Cómo afecta a mi vida? Mi vida completa, o está reservada mi identidad a las reuniones de iglesia. Eso no sería correcto, no sería santo. Su identidad, mi hermano, está reservada para toda su vida, no para las reuniones solamente. Acá es muy fácil ser cristiano. Mañana lunes, pasado, ahí es más difícil. Steve Lawson esta semana leía un artículo y decía: usted, hermano, no fue salvado para estar sentado, fue salvado para servir a Cristo. Y esto se extiende mucho más allá de las paredes de un templo o de una reunión. No fue salvado para estar sentado, fue salvado para servir a Cristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Conociendo entonces esta misericordia de Dios, Dios haciéndonos receptores de este amor tremendo, cuando no éramos dignos de dicha recepción, entonces es loable volver. Pedro hace eso, siempre lo decimos, va y viene, con cuestiones teológicas muy profundas y con cuestiones prácticas, va y viene. Parece que el Espíritu Santo usó el carácter de Pedro, sin duda, y va y viene. Pero es loable volver a las palabras que ya hemos estudiado, pero para leerlas solamente y luego orar para terminar. Capítulo 1, versículo 13, lo hemos mencionado, en función del tremendo mensaje del Evangelio, de esta misericordia que Dios ha tenido y nos hizo renacer en esa misericordia para una esperanza viva. Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y este precioso pasaje que habla de nuestra identidad en un contexto en donde estos hermanos estaban sufriendo, y en nuestro contexto, Padre, que realmente no tenemos persecución, tenemos demasiadas libertades y demasiadas formas de distraernos en este mundo. Padre, ayúdanos y recuerda a nuestra mente y a nuestro corazón nuestra identidad como iglesia, nuestra identidad como cristianos en lo particular, para que en función de esto, Padre, tú nos ayudes, nos des el coraje que necesitamos. Tenemos la capacidad, estamos capacitados porque nos has dado todas las bendiciones espirituales que necesitábamos. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para hacer estas cosas, Señor. No tenemos excusa y necesitamos, Señor, que nos ayudes, porque obviamente no podemos
hacerlo en nuestras fuerzas, necesitamos esta sinergia en donde soy responsable, pero también necesito la ayuda y el auxilio de- del Espíritu Santo, Señor, en mi vida. Lo necesito. Ayuda a mis hermanos, mañana lunes, pasado martes y así, cada día, Señor, porque el león anda rugiente buscando a quien devorar, pero también los resabios de pecado en nuestra vida, Señor, muchas veces nos inclinan a olvidar esta hermosa identidad que ahora tenemos en Cristo. Señor, ayúdanos, necesitamos tu sostén, necesitamos tu fuerza, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú nos has llamado, tú nos has hecho alcanzar misericordia, Señor. No éramos dignos, no éramos tu pueblo y sin embargo ahora somos tu pueblo. Pero como pueblos tuyos, Señor, rogamos que nos ayudes a ser coherentes con esta identidad que en Cristo ahora tenemos, Señor. Gracias porque esto solamente lo has hecho tú y tú edificas tu iglesia y tú edificas esta casa espiritual, este sacerdocio santo. Y Padre, gracias porque también es tremenda la verdad de que tú atraes a ti, Señor, a pecadores que no creen. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Rogamos eso también, Señor, que si hay alguien que no ha entendido el Evangelio, Padre, tú abras esos ojos a las maravillas de tu Evangelio y puedan formar parte de las piedras vivas de este templo santo en ti, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, cuídanos el resto de este día, de esta semana que comienza, sabiendo, Señor, y confiando de que tú nos guardas, como hemos leído también, tú nos guardas con tu poder, Señor. Padre, te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.